Buenas tardes. Vamos a ver, vemos a nuestro querido decano, el profesor Díaz y Soto, la idea de que habla de anarcocapitalismo. No era mi intención. No sé exactamente si conocen a qué se refiere la filosofía, conocen a qué se dedican, qué consiste, etc. Entonces, voy a hablar del anarcocapitalismo. No sé si conocen a alguien el concepto, parte de los más enterados del tema. ¿Conoce a alguien, si es tan amable, levante la mano, así, en el concepto, yo he hablado alguna vez de él? O sea que todo lo que les voy a decir va a ser nuevo. Bien. Entonces, voy a hablar del anarcocapitalismo, que es una de las corrientes del llamado pensamiento capitalista, del pensamiento liberal. Es una visión, digamos, no es nueva. Ya el primer anarcocapitalista es de principios del siglo XX, se llamaba Molinari, Gustavo de Molinari, no sé si alguien lo conoce, fue un economista belga, fue el primero en llevar hasta el último extremo la idea de anarcocapitalismo, pero anarquistas hubo siempre. Entonces, la filosofía anarcocapitalista vamos a sintetizarla en tres elementos, es una combinación, primero, de una teoría anarquista del Estado, sobre todo la teoría llamada sociológica del Estado o la teoría predatoria del Estado. Esa combinación es una teoría filosófica, teoría del Estado, bastante mainstream, no vaya a pensar que es muy extraña. Es bastante conocida, combinada con un análisis del liberalismo económico extremo, como el llevado a cabo por algunos autores de la escuela austriaca. Es decir, el análisis económico del capitalismo es un análisis económico bastante austriaco, solo que combinado con una teoría del Estado distinta. La mayor parte de los austriacos clásicos, son liberales. El anarcocapitalista no es liberal, es libertario. ¿En qué sentido? El liberalismo defiende, pues sí, un Estado pequeño, circunscrito a una serie de funciones, que son, por ejemplo, las que dice Adam Smith en La riqueza de las naciones, que supongo que las conocerán, pues defensa interna, o sea, policía, defensa externa, ejército, guerra, justicia y obras públicas. Básicamente, algunos autores ponen un poquito más, otros un poquito menos, pero básicamente son las funciones básicas del Estado que definen los liberales clásicos. Dice que el Estado está bien siempre y cuando se circunscriba a esas funciones. Y lo dejan ahí. En el resto de los ámbitos económicos y sociales es pertinente que esté presente el mercado. El anarcocapitalista va más allá, dice, Estado, nada, nada de nada. ¿Está claro? Cero. Es decir, lo cual es simplemente una derivación lógica, o llevada al extremo, o llevada al razonamiento de las teorías liberales. Es decir, si el liberalismo es malo para regular el precio de la patata no debe ser regulado porque crea una serie de deficiencias, escaseces, etcétera. Vale, bien. El Estado debe intervenir, lo que sé, en la prestación de servicios sanitarios. Pues bueno, pues no sé qué, no sé cuántos, más sería mejor una sanidad privada, tal. Debe intervenir el Estado, pues regulando la calidad de los productos y tal, pues no, tal. Solo en esos 4 puntos. La pregunta que hacen los anarcocapitalistas es ¿por qué tienen de particular esas 4 cosas para que tengan que ser prestadas entonces por el mercado? Es decir, el anarcocapitalista puede ser radical, puede ser extremo, lo que quiera, pero luego es consistente. Lo que más inconsistente son las doctrinas que están en el medio. Porque si es bueno el Estado, ¿por qué no va a ser bueno el Estado para fabricar clips, para fabricar bolígrafos, para fabricar patatas? Tan bueno es para hacer justicia. ¿Qué tiene de peculiar la justicia? La pregunta es, ¿qué tienen de peculiar esas 4 cosas? Son servicios o bienes prestados como otro tipo de cosas. Esa es la pregunta que hace el anarcocapitalista. Y ahora vamos a explicar 2 cosas. Primero, ¿por qué es una visión anarquista, es una visión libertaria y no es una visión liberal? El liberal, como dije antes, el Estado no lo ve malo. Ustedes leen a Ludwig von Mises, por ejemplo, el libro clásico, El liberalismo, explica allí, bueno, el Estado tal, hace mal, interviene la economía, pero el Estado, incluso también lo dice en la acción humana, es una cosa buena en sus ámbitos. Y tiene una visión, digamos, optimista del Estado, que el Estado puede ser, por ejemplo, siguiendo las viejas doctrinas liberales, que el Estado puede ser controlado, puede ser mantenido pequeño. Entonces establecen así cosas muy bonitas, hacen constituciones, documentos, papeles, que dicen allí que allí los poderes están limitados, están divididos y el gobierno no puede salir de su ámbito. Entonces, todos los países del mundo establecen constituciones, el principio liberal, después de otro tipo, pero la idea de constitución.
que podemos limitar el poder y que el Estado tiene que ser pequeñito, bonito, así como una cosa así dulce, ¿no? Un corderito que solo está para garantizar la propiedad, garantizar los contratos, garantizar el bien común. Eso lo dicen los liberales. Entonces el Estado es algo con espera. Pero aquí entra la teoría que llamo yo sociológica del Estado, o la teoría que le llama Martin Sicker, por ejemplo, o que le llama Margaret Levy, Predatory Theory of Rule, la teoría predatoria del dominio, la teoría predatoria del Estado. ¿En qué consiste esa teoría predatoria? Básicamente en decir lo siguiente: el Estado no tiene un origen inmaculado. Mejor dicho, más que el Estado, el poder político. El Estado es una forma de poder político, no es la única forma de poder político. ¿De acuerdo? Es la forma política contemporánea, pero no es la única. En otros tiempos tuvimos imperios, en otros tiempos tuvimos ligas, en otros tiempos tuvimos ciudades-estado, en otros tiempos hubo otras formas políticas que no son estatales. Incluso, por ejemplo, el Imperio Romano no era un Estado porque no carecía de principios territoriales como los nuestros. Hay muchas formas distintas. La Edad Media era una forma, pues, de poderes superpuestos, uno encima de otro, en contradicción, etc. Bien. ¿Qué nos dice la teoría predatoria del Estado? Es una teoría vieja, repito, no es una tradición que sacada de la manga hace unos meses, ni por autor raro. Por ejemplo, está, presente en Ibn Khaldun, si así lo conoce, el autor de la Muqaddimah y el autor de la Introducción a la Historia Universal, el gran sabio y filósofo árabe del siglo XV, que dice lo siguiente: todo Estado está nacido o nació de la conquista, nació de la guerra, y nace de la predación. Por ejemplo, ustedes, autores tan estudiados, Hume, por ejemplo, la conquista, Hume habla perfectamente, lo dice perfectamente. Claro, que el Estado nace de la conquista y la predación. Vayamos, por ejemplo, Benjamin Constant, pero con el liberalismo, por ejemplo, del espíritu de conquista. Pues ahí dice: no, señor, el Estado es un grupo de personas armadas, organizadas, que controlan al resto y lo dominan. Es la tesis también llamada de la superestratificación o la tesis del encapsulamiento. Son tesis que explican el origen del Estado de una forma... ¿No se escucha bien? Bien. Lo digo que escuchen bien porque las cosas que digo yo nunca más... Sí, más despacio. Así cabe más. Por una cosa, las cosas que van a oír hoy, nunca más es probable que las vuelvan a oír. Los autores que les voy a citar probablemente sea la primera vez en su vida que los escuchen y probablemente sea la última vez en su vida que los escuchen. Es muy probable que así sea, aunque no son autores desconocidos, ni raros, ni nada así por el estilo. ¿Qué dice esta teoría? Pues básicamente que el Estado es predación. O sea, que es un grupo de personas organizadas que le quita rentas y recursos a los demás. ¿Quién lo explica esto? Por ejemplo, todos los liberales franceses, tipo Thierry o gente de su escuela del siglo XIX francés, Constant, Constant, Comte, Charles Comte, no Auguste Comte, Charles Comte, Dunoyer, bueno, así de autores. Bueno, vamos a ver, ¿qué consiste el gobierno? Pues un grupo de personas que domina a otras y le quita recursos. Vayamos, por ejemplo, a autores, a filósofos políticos, socialistas incluso, por ejemplo, Franz Oppenheimer, El Estado, lean así El Estado, está traducido al castellano desde el año pasado. En inglés lo tienen, The State. Es un movimiento del Estado que consiste básicamente en un grupo de personas, un grupo de bandidos, dice él, que conquista un territorio y domina a la gente que hay allí y le cobra tributo. Básicamente, ¿cómo se explica? Por ejemplo, ¿cómo lo explica Michael Mann o cómo lo explica Charles Tilly, que son autores absolutamente mainstream, que tampoco conocen, supongo? Si alguno de ustedes conoce a algún autor de los que lo digo, me levanten la mano y me corrige. Charles Tilly. Si buscan en sus tablets un texto que se llama Guerra y construcción de Estado como crimen organizado, ahí le aparece el texto, Tilly, con dos L's y una Y. Charles Tilly. Lo buscan ahí el texto y les aparece el texto. Lo pueden leer si quieren y contrastar lo que digo yo. Entonces, ¿qué dicen estos autores? Bueno, básicamente que el origen del poder político se basa. Un grupo de campesinos que estaban trabajando el campo más o menos tan tranquilos son sistemáticamente atacados por bandas de gente nómada, pues todo tipo de bandidos, unos vikingos, musulmanes, ávaros, húngaros, mongoles, siempre gente de ese estilo que llegaba, saqueaba
llevaba el ganado, llevaba a la gente como esclavos y hacía el demonio allí en el sitio. Básicamente eso era muy común. Michael Mann cuenta, por ejemplo, que los pueblos de las montañas, los que están arriba de las montañas, saquean siempre los que están abajo, le quitan las cosas y después suben para arriba. Hasta ahí nada del otro mundo. Lo pueden ver, por ejemplo, en películas. Si les gusta el cine y son así ustedes exquisitos, que les gusta el cine así elevado, pueden ver los 7 samuráis de Akira Kurosawa. Por ejemplo, ahí les cuenta una visión semejante al origen del Estado. No sé si alguien conoce a Kurosawa, si así le gusta el cine japonés, así de los años 50, una cosa así muy elevada. Pues cuenta allí como acá. Bueno, entonces, puede ser cuento. A los bandidos pues llegaban, saqueaban y marchaban. Por cierto, en la película de Kurosawa se recurre a defensa privada. El Estado no era capaz de defenderse de los bandidos. Y estos bandidos siempre hacían así, llegaban y saqueaban. Hasta que al bandido jefe un día se le ocurre una cosa. Espera. ¿Por qué estamos así de parvos, de tontos, todo el día moviéndonos de un lado para otro? Mira esos campesinos. Vamos a conquistarlos, como estamos armados, estamos mejor organizados, vamos a conquistarlos y a partir de entonces van a trabajar para nosotros. ¿Qué os parece la idea? En vez de andar todo el día por ahí en el monte a caballo, a 24, vamos a quedar por aquí. Entonces, así lo hicieron, la tesis de Robert Carneiro, pueden buscar ahí, Robert Carneiro, teoría origen del Estado, lo buscan en Google y ahí le aparece el PDF, que es la teoría que llama el encapsulamiento, que dice que conquistan un territorio, y dice el jefe, espera, nos quedamos con eso, ahora trabaja para nosotros. Y así hacen, conquistan a los campesinos, normalmente situados en un valle y encapsulados, esto quiere decir que no pueden escapar, y le dicen, a partir de hoy vais a trabajar todos para nosotros, el 10% de lo que ganéis para nosotros. Al jefe del bandido le llaman rey, a los amigos del bandido, conde, marqués y duque. No me explico. Y a partir de entonces trabajáis para nosotros. Y todo lo que ganéis, el trigo, el 10% para nosotros, ya lo repartimos nosotros. Y con esto compramos nosotros buenas casas, buena comida y vivimos bien. ¿De acuerdo? Esa es más o menos, explicando de forma simple. Pero la idea es esa, que el Estado nace de la conquista. Siempre de una conquista sobre otros. A esto se le suma la teoría, por ejemplo, de un señor que se llama Alexander Rousseau, un liberal clásico alemán, exiliado en la guerra y uno de los padres de la teoría ordoliberal alemana, o de la Escuela de Friburgo. Decía él así: hay una teoría de la superestratificación, es decir, la mayor parte de los estados modernos nacen de la conquista de un pueblo, corroborando la tesis más o menos esbozada por Carneiro y por otros autores. ¿En qué sentido se refiere? Dice, vamos a ver. ¿Qué eran los francos? ¿Oyeron hablar de los francos, o de los lombardos, o de los godos alguna vez? ¿Oyeron hablar de esos pueblos alguna vez? Sí. De los francos y los godos y los suevos, los alanos, los burgundios, toda esta gente que había antigua, ¿no? Bien. Francia, ¿cómo le llamaban los romanos? Galia. ¿Y por qué no se llama Galia a día de hoy? Se llama Francia. ¿Quiénes eran los francos? ¿Quién se atreve a decir que era un franco? ¿O qué eran los francos? Conducidos por el rey Clodoveo. ¿Qué eran los francos? Los francos, perdón. ¿Qué eran? ¿Qué eran los godos, los suevos, los alanos o los vándalos, que ahí viene la palabra? Pues gente que le gustaba saquear todo lo que pasaba por delante. Arrasaron los godos y todos arrasaron toda la península ibérica y los suevos lo mismo, etcétera, saqueando todas las tierras que había. Los francos entonces, que son un grupo de bandidos, ¿sí o no? ¿Y qué hicieron con la Galia? Pues aquellos godos, aquellos suevos. ¿Qué hizo aquella gente sola? No conquistó el territorio. Y los jefes de los bandidos no le llamaron rey godo. Y a los amigos del bandido no le llamaron duques, condes o lo que fuera, ¿sí o no? Bien. Y ahí estaban los godos todos puestos. Después de los godos llega una cosa que se llama los árabes. ¿Qué eran los árabes? Guillermo el Conquistador de Inglaterra, ¿qué era? Pues hombre, los historiadores lo dicen así brutalmente, pero lo llaman rey Guillermo, pero era un bastardo hijo de una prostituta. No era así, era real. Acompañado por una banda de guerreros, conquistan, no, es real, es histórico. Histórico. Pero casi lo decía Hume, es que nuestra realeza, ¿de dónde viene? Los reyes de Inglaterra, la reina Isabel, ¿de dónde viene? ¿De quién desciende? Pues desciende de este señor.
Y lo decía el rey, lo decía David Hume, creo que lo decía así, pues un bastardo con una prostituta, con una banda de bandidos que conquistan Inglaterra y derrotan a los jefes de aquí y se ponen aquí. Estoy mintiendo. Entonces, a lo mejor lo digo un poco bruto, no hay que decir que es una invasión, que es una tal. No, básicamente, pues, una banda de gente organizada que era más bruta que lo que había allí y gobernaron aquello. Y después se puso el de rey y aquello, por sucesión apostólica, deriva hasta la reina actual. Por sucesión apostólica, es decir, la reina de Inglaterra desciende de ese señor. ¿Sí o no? Entonces, los árabes que vinieron, también una banda de gente cabezada por un moro, el moro Muza. Vale, bien. Al jefe de los bandidos, ¿qué le llamaron? Califa, en vez de rey. Bueno, y los amigos del califa, ¿qué le llamaron? Pues una banda de bandidos, repartieron las tierras y se pusieron cada uno a una cabeza de una provincia. Después se pelearon entre ellos y hicieron taifas. Pero básicamente era así, sí o no. Bueno, después los bandidos del norte de España echaron a los bandidos del sur. Bueno, y después fueron a América. ¿América qué hicieron? ¿Quién llegó aquí a América? A ver. ¿Quién llegó aquí a América? ¿Una banda de qué? ¿Y qué hicieron esos bandidos? Echar a los que había antes y ponerse ellos. Al jefe le llamaron virrey y a los demás repartieron las tierras. ¿O no? Ah. Porque no es una cosa de aquí. Las colonias inglesas lo mismo, en todas partes pasa lo mismo. Es una tesis un poco... me lo estoy explicando un poco toscamente. A lo mejor quería un poco más de pintura, de hacerlo más fino. Es decir, de elaborar el discurso, ¿no? Forma parte del destino histórico de España, forma parte de no sé qué, de la expansión cultural del pueblo árabe. Una cosa por el estilo. Básicamente fue eso. Repartieron las tierras y ¿qué hicieron? Empezar a cobrar en España parias, tributos a los cristianos que había allí. Decía, amigos, a partir de ahora, el 10%. Es como una mafia, nunca vieron un mafioso. Llega por los bares y dice, el 10%, para mí. Nunca vieron al matón de la escuela, que les quita los bocadillos a los más débiles o les pega a los más débiles. Y no hace exactamente lo mismo. La teoría, pues, tal como lo estoy explicando yo, es como lo cuenta Rousseau. Lo dice un libro muy fino, Freedom and Domination. Un libro de 500 páginas, todo elaborado, con muchas citas en alemán. Si lo quieren leer. Y tienen toda la bibliografía allí detrás. Y cita, claro, cita autores que dicen lo mismo. Ratzenhofer dice lo mismo, efectivamente. Lester Warth, padre de la sociología alemana, dice exactamente lo mismo, efectivamente. O Franz Oppenheimer. Oppenheimer en el Estado dice que hay dos formas de asignar recursos, los medios económicos y los medios políticos. Los medios económicos son aquellos medios que derivan del intercambio libre. Son los mercados. En el mercado, para que haya un acuerdo, una compra y una venta, el acuerdo es libre y las dos partes ganan. Y después hay otra cosa, los medios políticos. Una parte le quita recursos a la otra por la fuerza. Son las dos formas que hay de asignar recursos básicas. No hay otras. Entonces, los medios políticos son los que usan los gobernantes. Entonces, Tilly, lo que hace, por ejemplo, en su trabajo, por ejemplo, Capital, Coerción en los Estados Europeos, o Michael Mann, o, por ejemplo, John Hall, por ejemplo, es que la literatura no, está ahí, está en las bibliotecas, la tienen en internet, se la que quieran, y la pueden contrastar, y después ver lo que creen. Otras personas, en cambio, dicen, así los liberales, dicen, no, es que hubo un contrato social. Un día nos juntamos todos, nos dimos la mano, en una asamblea y decidimos ceder la soberanía a un ente superior para que nos protegiera. ¿No? Otros filósofos, Higgins y los antiguos, hablan de una especie de derecho divino. Eso Hobbes, que conoce bien aquí en vuestro decano. Hobbes decía que hay una especie de pacto social para que la vida no sea cruel, violenta y bruta. Entonces, para que haya la paz, nos juntamos todos allí y damos un contrato. Otros dicen que no, el poder es divino. Por ejemplo, los emperadores romanos, no es que el poder venga divino, es que el emperador, sobre todo a partir del siglo III, era Dios. Y tenía buenos cultos y buenas liturgias en los cuales se adoraba al Dios emperador. Que, por cierto, liturgias que arruinaron a buena parte del imperio con impuestos. El faraón, ¿qué era? Ahí tenemos a Amon-Ra encarnado, o no era así, no era el Dios en persona. Los asirios eran más sutiles, no era Dios el rey, sino que los dioses se juntaban en asamblea y decidían que ese señor era el rey. Eso es literal, lo pueden leer en Henry Frankfurt, Reyes y Dioses, un ensayo sobre el origen de la realeza. Si quieren leer si quieren leer algo para entretenerse el fin de semana, si me explico. Henry Frankfurt, Reyes y Dioses. Entonces le explica estas cosas, no sé si las explican en las escuelas, este tipo de teorías. Entonces, este autor explica
Esto, que el Estado nace de la predación, nace del dominio. Entonces, Tilly lo que hace es comparar el Estado con una mafia y dice que el Estado en esencia es como una mafia. Tiene la estructura de una mafia, en el sentido de que cobra tributos para protegerte de ella misma. Pero yo añadiría una cosa, es una mafia con escuelas. Lysander Spooner, en Sin Traición, libro que tienen en internet, si lo quieren leer, compara el Estado dice que es peor que el bandido, porque el bandido te roba, te atraca, pero no te deja en paz después y no pretende decirte que es bueno. El Estado te roba, te quita el recurso, aunque por encima te dice que tienes que adorarlo, que tienes que cantarlo y que tienes que defenderlo. Yo no me estoy metiendo, estoy diciendo lo que dicen los teóricos predatorios. Ahora, ustedes, me gustaría que cavilaran cuál de las dos explicaciones les parece más correcta para explicar el origen del poder político. Si la teoría de que hubo un pacto, un contrato algún día que firmaron. Ustedes, si alguno de ustedes es jurista, ¿alguno de ustedes es jurista o de derecho? ¿Estudia derecho o jurista o así? ¿Hay juristas aquí en la sala? Bien, los juristas admitirían un contrato, por ejemplo, de teléfonos con Claro, con una compañía así. Ustedes imaginen que no firmaron ningún contrato de teléfono y de repente les llega a su casa una factura, pues de, no mucho, por ejemplo, 50.000 pesos de teléfono. ¿Pondrían el grito en el cielo? Dirían, vamos a ver, si yo no firmé nada, ¿cómo voy a cobrar 50.000 pesos? Yo no tengo contrato con su compañía ni hice nada. Está abusando y le dirían, seguramente nuestros amigos y amigas abogados dirían, esto es un escándalo, hay que ir a denunciarlo al tribunal pertinente, porque el señor no firmó contrato ninguno, le están cobrando 50.000 pesos. Ahí no pasa nada. Protestaríamos, todo lo veríamos normal. Ahora, si el contrato es que tienen que dar la mitad de lo que ganan, la vida en caso de guerra, tiene que someterse a un montón de restricciones, entonces nada, no hace falta firmarlo. No sé si me explico, ya es el contrato tácito social. Para firmar un contrato de teléfonos, de luz, de agua, de electricidad, lo que sea, quieren un contrato expreso. Expreso quiere decir firmado y con las partes bien claras. En cambio, para un contrato que tienen que dar la vida en caso necesario, que tienen que someterse a pagar, no el 50, pagar lo que el gobernante literalmente diga, porque no hay ningún tipo de límite, no sé si me explico. Y que tenga que someterse a todo tipo de regulaciones, desde el color que pintan la casa, cómo pueden construir o lo que pueden hacer. Eso no hace falta contrato, eso es tácito, es el contrato social implícito, o a los teóricos más sofisticados, Rawls, Nozick, Buchanan, un contrato entre las partes, no sé qué, justifica para garantizar la cohesión social. Bueno, lo que quieran, yo les pregunto. La pregunta que les dejo es, si quieren me la preguntan después, me la responden. ¿Cuál creen realmente que es la explicación más correcta de explicar el origen del poder político? De las dos que les planteo, ¿es el contrato social, el derecho divino, o que es una banda de bandidos que conquista el poder, que controla y le cobra tributo al resto y después, a través de las escuelas y el sistema educativo, o el sistema ideológico, el sistema que diría Gramsci de hegemonía, que también queda más fino así, a través de sistemas hegemónicos, establece una serie de principios que justifiquen esa dominación. Entonces, elabora una serie de teorías, explica una serie de cosas en las escuelas y después, o en las modernas universidades, explica cosas tan simpáticas como la teoría de los fallos del mercado. Fíjense lo que estoy diciendo. Y llámalas, siempre, eso sí, si leen, por ejemplo, a Burkhardt, en un libro precioso que se llama La cultura del Renacimiento en Italia, el primer capítulo se llama El Estado como una obra de arte. Si le gusta así la alta cultura, si la arte y la cosa del Renacimiento, allí el primer capítulo es el Estado como una obra de arte. Y allí nos explica que el Estado, los gobernantes del Renacimiento, se encargaron sistemáticamente de contratar a los mejores pintores, a los mejores artistas, a los mejores escultores y a los mejores escritores políticos para que se encargaran de justificarlos y de cantarlos. De hecho, si conocemos a muchos príncipes del Renacimiento, son por los cuadros de aquella época y por los poemas que hizo, por ejemplo, Cellini, que era un vendido, el Dante, que era otro vendido, por ejemplo, Petrarca, otro vendido, Dante no tanto, pero Petrarca seguro, eran gente que cobraba sueldo de los gobernantes para cantarlo y ponerlo en el cielo, en el paraíso y cosas por el estilo, para que la gente se acuerde de ellos, y después para diseñar el Estado. Ahí tenemos a Maquiavelo, por ejemplo, uno de estos. Lo que pasa es que Maquiavelo, como Hobbes, que era otro lacayo también del poder, pues escribieron libros, y solo que me lo desmiente el profesor Pérez Soto si era así o no, si no estaba sueldo, de partido, igual que Locke.
estaban a sueldo de partido. Entonces, es decir, solo que eran especialmente brillantes. Escribían muy bien, razonaban muy bien y son los padres teóricos del Estado. Hobbes, Locke y Baudin. Sobre todo, Baudin y Locke. Pero esto es la justificación. La idea es esta. El Estado son bandidos que controlan un territorio y a la gente que hay allí le chupan una parte de su renta. Esa es la teoría, básicamente, predatoria del Estado, que es la teoría anarquista del Estado, que si quieren saber de ella, repito, no van a escuchar casi, es muy probable que nunca más escuchen hablar de ella, por muchos motivos, básicamente porque en sus carreras no se estudian. No está oculto, no está escondido, simplemente hay que buscarlos, pero simplemente ustedes, como es normal, cada uno se dedica a su profesión, unos a la economía, otros al derecho, otros son ingenieros, otros son médicos, es normal que se dediquen a eso, que no tengan tiempo para expurgar en los viejos libros, para descubrir estas cosas, pero no está nada de esto oculto. Bien, tenemos una teoría negativa del Estado, y ahora hay que sumarle el contrapunto. Esa teoría del Estado es la teoría clásica del anarquismo. Hasta ahí muy bien. Entonces, ¿por qué no hacemos un anarquismo como hacían los anarquistas de izquierda? Porque el anarquismo de izquierda no puede funcionar. El anarquismo de izquierda es un anarquismo socialista. El anarquismo de Bakunin, de Kropotkin, de Malatesta, por ejemplo, de Ricardo Mella o muchos otros, Federica Monseni, muchos otros del anarquismo, está muy bien en la teoría. Para atacar al Estado son muy buenos. De hecho, la teoría del Estado básicamente es la misma. Para proponer después, no. No saben qué hacer después, una vez que tienen la sociedad anarquista sin Estado, no saben cómo hacer. Ellos creen que van a hacer una especie de comunas. Esa especie de comunas pues, tendría problemas de cálculo, no tendría una moneda común, no tendrían forma de intercambiar entre ellos. Pasó en España en los años 30, en la Revolución Anarquista. Aquellas personas, por ejemplo, emitían cada uno su dinero en vales de trabajo y ese dinero después no se lo querían en otros pueblos, tenían problemas de cambio, tenían problemas de adquirir recursos, porque en una sociedad actual, cualquier bien que tienen encima viene de todas las partes del mundo. Es decir, el trabajo actual, los bienes que tienen en sus móviles, sus papeles, sus lápices, son fruto del trabajo, de del trabajo de millones de personas. Y eso no lo pueden evitar. Y los anarquistas ese problema no lo puede resolver. Y además que hay otro problema añadido, que si hacemos comunas independientes, cada una funcionando de su forma, habría de nuevo comunas ricas y comunas pobres, y entonces empezaríamos con el cuento otra vez, que la comuna rica explota a la comuna pobre. Entonces no solucionan el problema porque no son capaces de solucionarlo. ¿Quién puede solucionar el problema de una sociedad sin Estado? La economía austriaca. Economía austriaca, en principio no es anarquista, como dije yo ahora. El anarcocapitalismo es la suma de las dos cosas. La escuela austriaca, no confundamos, no es anarcocapitalista. Hay economistas austriacos que son anarcocapitalistas y anarcocapitalistas que no son de la escuela austriaca. No tiene nada que ver. Pero simplemente el anarcocapitalismo moderno junta las dos cosas. La teoría predatoria del Estado, que el Estado es malo, esto es, que el Estado no es bueno, que el Estado es conquista, que el Estado es robo, que es coerción, básicamente consiste en que nos extraen las rentas de forma fina o no tan fina durante toda nuestra vida a cambio de una serie de servicios que ellos deciden cuánto prestar, normalmente en beneficio de lo que diría también otro filósofo, y cópienlo, que nunca más lo van a oír, que se llama Gaetano Mosca, o un señor que se llama, a Pareto sí que lo conocen, pero a Pareto lo conocen en su obra económica, no lo conocen en su obra política. Por ejemplo, en Forma y Equilibrios Sociales. O Gaetano Mosca en un libro que se llama La clase política. Y después sus discípulos, por ejemplo, como Renzo Sereno, que son los que estudian esta cosa. Lo que dicen es que a día de hoy el gobierno está compuesto por una clase política, que el grupo de bandidos se transformó en una clase política que varía según las formas. La clase política moderna nuestra es una clase política democrática. Son unos cuantos de miles de personas, más o menos organizados en partidos o lo que sea, que extraen rentas al resto de la población, de forma más o menos disimulada, siguiendo el viejo esquema de siempre. Solo que antes se legitimaban en Dios, ahora se legitiman en los votos, o sea, son formas de legitimación. Pero, básicamente, el esquema es el mismo. Un grupo de personas que extrae rentas y regulaciones al resto de la masa desorganizada. El truco es que ellos están organizados y el resto no. Organizados y armados. Y el resto no. Entonces tenemos teoría predatoria del Estado y teoría económica austriaca. La teoría económica austriaca, como saben ustedes, si leen, por ejemplo, a von Mises en su libro Crítica del intervencionismo, por ejemplo, explica que la intervención en el ámbito de la economía siempre lleva problemas, son los problemas derivados del intervencionismo. Hay un librito
que supongo que conocen, que es el de Henry Hazlitt, La economía en una lección. Ese libro le explica muy bien cuáles son los fallos de que deriva la intervención del Estado en el ámbito de la economía, cómo si controlan un precio, esto es, si ponen un precio máximo, un precio mínimo, desequilibran por completo la economía, cómo las obras públicas no generan empleo, sino que generan deuda pública. Entonces va explicando todos los fallos. Entonces, la teoría del intervencionismo dice que cualquier intervención estatal en la economía genera distorsiones y no consigue los objetivos previstos, cualquiera. Después, si quieren, discuten y ponemos ejemplos. Y consigue esos fallos. Entonces, esa teoría económica nos dice, mira, vamos a ver, igual que el mercado vale para producir cebollas, el mercado vale para producir gafas, el mercado vale para producir elegantes corbatas o pajaritas, como las que lleva el doctor Sergio. Igual que el mercado vale perfectamente para eso y no queremos un órgano planificador central para eso, pues si el mercado es capaz de hacer eso, es capaz de hacerlo todo. Entonces, ¿en qué consiste? Pero eso es aplicando las teorías económicas austriacas en dos ámbitos, en la teoría del intervencionismo y en la teoría de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. Supongo que conocen las viejas doctrinas, el viejo debate sobre el cálculo. ¿Oyeron hablar de él o no? ¿Sí o no? Levanten la mano. ¿Quién oyó hablar de él? El teorema de la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo. O sea, el viejo debate de los años 20 y 30, repetido en los años 90, sobre no si una economía socialista es buena o mala. El debate sobre si la economía socialista es buena o mala es un debate ético. Un debate que a unos les gusta el socialismo y a otros el capitalismo. El debate del cálculo no es si es ético o no, si es deseable o no. El debate es si es posible o no. Y lo que concluye la teoría del cálculo económico en el socialismo es que una economía socialista, plenamente socialista, es imposible. No puede existir una economía socialista. Pues no es a nivel mundial, no puede existir. Y la medida que extendemos el socialismo, se genera una serie de distorsiones por un problema de cálculo económico. Esa teoría económica del socialismo también se le aplica a las políticas públicas. Es decir, el problema de la prestación de servicios públicos es también un problema de cálculo económico. Por ejemplo, la educación pública. Dice, bueno, el Estado presta educación pública, pero el Estado tiene que decidir cuánta educación pública hay que prestar, qué educación pública hay que prestar, a quién hay que prestarle esa educación, dónde hay que prestarla, a qué precio hay que cobrarla. Son una serie de preguntas económicas que el gobernante no tiene capacidad de saber y hace lo que le da la gana y normalmente lo que hace es distorsionar, en este caso, el ámbito de la educación. Pues bueno, igual que el socialismo no funciona en la producción de cemento, no funciona en la producción de electricidad, no funciona en la educación, pero tampoco puede funcionar en la defensa, tampoco puede funcionar en las obras públicas, tampoco puede funcionar, o no puede funcionar correctamente, en el ámbito de la justicia y tampoco puede funcionar en el ámbito de la defensa interna. Estas son las teorías que saca de la escuela austriaca aplicadas al problema del capitalismo. Entonces, ¿en qué consiste este capitalismo? En extender el uso de los mercados a todos los ámbitos de la sociedad, a todos, sin excepción. Es decir, no hay ningún ámbito en concreto que sea privilegiado a la hora de prestar servicios. Después podemos discutir, no, mira, la defensa es imposible. Después vemos si quieren si es posible o no es posible. La justicia no puede ser. Yo les cuento cientos de ejemplos históricos de justicia sin Estado. Por ejemplo, los celtas. Era un pueblo que no tenía justicia estatal. O los muchos pueblos musulmanes en la Edad Media, no había justicia estatal. En Inglaterra, la justicia de la gentry no era justicia estatal, era justicia de otro estilo. Hay muchas formas privadas. La lex mercatoria medieval en los mercados de Champaña y otros sitios era justicia privada, no era justicia estatal. Policías privadas, todo lo que quieran. Bueno, extender el análisis a todo este tipo de cosas. En este aspecto, el capitalismo es una herejía del liberalismo, porque lleva al liberalismo a todos los ámbitos. Y ahora dirán, bueno, esto que está diciendo este señor es una locura, es una tontería. Probablemente lo sea. Probablemente lo sea. Sanar es utópico, no tiene sentido, no tiene lógica. Efectivamente puede ser. Entonces, ¿qué utilidad puede tener este tipo de doctrina? Una, cuando ustedes contrasten los problemas sociales y los contrasten con el problema del capitalismo, verán en muchos casos dónde está el fallo. Y verán que el fallo está en la intervención estatal.
Si ustedes no son anarcocapitalistas, dirán, no, es que esas cosas no son insolubles. Vamos a ver. Si ustedes ven que hay violencia en un sitio, etcétera, etcétera, pues hay una cosa que a mí siempre me llamó la atención. La anarquía no funciona, doctor, está loco. Ah, bien. Y la anarquía funciona. Es decir, en Colombia hay prisiones, ¿no? Como en todos los países del mundo. ¿La prisión es algo anárquico o algo árquico? Es decir, la persona que está en una prisión está sujeta a reglas, ¿no? O sea, está en un sitio rodeado de cemento o de concreto, con muchas vallas de alambre de espinas, ¿sí o no? Con muchos policías, una densidad de policías o de militares enorme por metro cuadrado, ¿sí o no? Y con la población reclusa regimentada, es decir, sometida al control y arbitrio del Estado. Y ahora, ¿dónde es más seguro, dentro o fuera? ¿Dónde estarían más seguros, dentro de la cárcel o fuera? ¿Con anarquía? Con anarquía. Si la anarquía funciona tan bien, las cárceles tienen que ser un paraíso, un oasis. Todo el mundo querría estar allí dentro, de lo seguro que es y de lo bueno que es. ¿Por qué no quieren estar allí dentro? Si la anarquía es el Estado, que allí lo regula todo, lo vigila y les controla y les da la seguridad total. Ustedes vieron a un animal que está en el zoo, se le abren la puerta, queda dentro o fuera. ¿Qué prefiere el animal? ¿Buscarse la vida fuera o la anarquía del zoo? Con su comida, allí le dan de comer todos los días. Le dan un veterinario también, hasta los lavan y todo, ¿sí o no? ¿Qué prefiere el animal? ¿La anarquía o la anarquía? Voy a preguntar, nada más. Entonces digo, primero, ¿para qué vale? Aunque sea una utopía, aunque sea una estupidez. Seguro que la primera vez que escuchan, repito, no lo van a escuchar más. ¿Para qué vale? Pues comparemos. Dice, ¿cuándo hay un problema social? Contaminación, dicen, las externalidades, la polución. Un anarquista dirá, no, un anarquista o un estatista dirá, no, hay que regular más el aire y la polución. Vamos a ver. El aire, el agua, los ríos, los mares, ¿eso quién tiene su gestión? ¿Quién gestiona el aire, el agua, los ríos y los mares? Ah, el Estado. ¿Y si hay polución, de quién entonces es culpa? Ah, no, la culpa es del mercado. No, siempre toda la culpa es del mercado. No, vamos a ver, si usted gestiona eso y es competencia suya, que allí no haya suciedad, será que usted... Yo veo, a mí me invitaron aquí los doctores a su casa y veo una casa bien limpia. A mí no se me ocurre tirar el cigarro al suelo. Ah, que no, ni coger papeles, tirar papeles, sin explicar que no hago así. ¿Por qué? Porque ustedes como propietarios vigilan su propiedad y vigilan que esté limpia y sin contaminación. ¿Dónde? Vayan a la calle a ver que está más limpia. ¿Que está más limpia la calle o su casa? ¿Y por qué? Ah, porque ¿quién gestiona cada cosa? Si el Estado lo hace tan bien, tendría que gestionarlo bien. Entonces, uno, para ver los fallos. Entonces, contrastemos. Cuando hay un problema, decimos, hay desempleo, hay ciclos económicos. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es, ¿hay intervención estatal en este ámbito, sí o no? Y lo más probable es que el fallo, el desempleo, la pobreza, lo que sea, otro tipo de cosas, tengan que ver con alguna intervención estatal. Yo apostaría lo que fuera, que en cualquier caso de eso sí. Entonces, ese aspecto sirve como contraste. Y segundo aspecto, sirve para imaginar. Aunque no lo apliquen. Es decir, porque ahora lo cómodo es, pasa tal problema, ¿cómo hacemos? ¿Qué lo haga el Estado? ¿Qué lo haga el Estado? No, vamos a ver. Hay pobreza. ¿Qué lo haga el Estado y se carga de ella? Bueno, una cosa dirá, ¿cómo podemos hacer para que el Estado no tenga que prestar atención a los pobres? Entonces empezamos a imaginar asistencia voluntaria, caridades, todo tipo de organización de ONG, de ánimos de lucro que se encarguen de esto. Entonces empezamos a mirar ese tipo de cosas. Hay un problema de cualquier cosa, empezamos siempre, un problema de justicia que se presta mal, etcétera. ¿Cómo podríamos imaginar sistemas de justicia sin Estado? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que aparece toda la teoría del árbitro, del arbitraje. Hay un libro muy famoso que se llama Justicia sin Estado, de Bruce Benson. Pues ahí le explica todas las formas imaginativas que tiene el ser humano para prestar justicia en ausencia de Estado. Por ejemplo, ¿cómo prestaban justicia en la Edad Media los comerciantes? Por ejemplo, la Edad Media europea,
Europa estaba dividida en cerca de 1000 unidades políticas, entre varios centenares, 200, 1000, dependiendo de la época. Un comerciante de la Champaña vendía el castellano, no le pagaba, por ejemplo. ¿Cómo resolvían eso? Cuidado, cuando hablamos de anarquía, amigos, olvidamos que hay un ámbito donde hay y no pasa especialmente. ¿Quién me lo sabe decir? Y es tan visible que nadie se da cuenta. Las relaciones internacionales. El mundo internacional es anárquico, como bien explica en libros célebres Huxley Bull, por ejemplo, y cualquier historiador serio de la relación internacional, en el mundo internacional es anárquico porque no hay un Estado encima de los demás Estados. Puede haber en determinadas etapas de la historia un hegemón, puede haber bloques, puede haber sistemas de Westfalia. Es decir, que un hegemón quiere decir que hay un Estado que es un poco más fuerte que los demás. No es capaz de imponerse a China y a Rusia al mismo tiempo. O sea, no hegemoniza, tiene una serie de países satélites o vasallos. No es un Estado, sino que tiene influencia, por eso es un hegemón, pero no domina todo el mundo. ¿Cuándo fue la época de la historia que hubo un Estado mundial? Nunca hubo un Estado mundial y yo creo que no puede haber nunca un Estado mundial, por problemas de cálculo económico también. Esto es otro debate. Otro punto donde hay anarquía, y guárdenlo bien, es dentro de la clase política. La clase política, dentro de ella, es anárquica. Si se fija, están todos los políticos siempre a pelear unos con otros. Y sin ningún tipo de reglas. Las reglas de ellos son internas. Dentro de ellas es que dice, es que ahora se impone tal político que se impone. Pues no tiene que estar en el poder el otro. ¿Por qué le hace golpes de Estado, intrigas internas de los partidos, luchas? Dentro de la clase política, no, como bien dice un señor que se llama Ostrovsky, no hay orden. O sea, un señor que se llama Kuzan. Kuzan explica un texto muy bien. No hay orden entre las cosas. Entonces digo, por un lado, nos sirve para imaginar mundos, para imaginar soluciones a los problemas distintas de las actuales que el Estado haga. Y no podemos imaginar otro tipo de soluciones. De hecho, muchas soluciones, estoy pensando en los árbitros, que se usan en muchos ámbitos del comercio, se usaban en la Edad Media entre esos dos comerciantes, cuando uno no pagaba al otro, ¿qué hacían? Reunían los comerciantes, nombraban entre ellos a un juez comerciante, ese juez comerciante sentenciaba, y el que no cumplía las partes, el que no cumplía lo acordado, no cumplía la sentencia del juez, era inmediatamente expulsado el comercio. Es lo que pasa, por ejemplo, en países como España. En España, por ejemplo, menos de 400 euros de delito de robo no es delito, es falta. Pero, ¿qué les pasaría a ustedes si, por ejemplo, hacen un cheque falso por 350 euros? ¿Qué les pasaría? ¿Qué creen que les pasaría? Eso no es delito en España, es solo una falta administrativa. ¿Qué les pasaría? ¿A quién se le ocurre? Digan en alto, a ver, ¿qué se le ocurre, Karien? Hay una cosa, hay varias, se llama registro de aceptaciones impagadas, un registro de morosos. Si usted no paga un cheque, va el señor del cheque y lo pone allí en esa lista. A partir de ese momento, ni le prestan en ningún banco, lo echan de los cajeros, lo echan en todas partes. ¿Me explico? No hace falta Estado, no sé si me explico. Es una cosa imaginativa, basada en cómo funcionaba la ley mercantil de la Edad Media. No hace falta un aparato para implementar, simplemente los demás comerciantes se juntaban y a partir de entonces, por 350 euros, quedaba usted expulsado del comercio. ¿Qué le parece? ¿Más eficaz eso ponerle una multa de un mes de prisión? Entonces, estos son los dos elementos del capitalismo y acabo con esto. Imaginar mundos nuevos, aunque no se aplique, aunque sea una utopía, aunque no sea, el mundo es anárquico. El mundo es anárquico. Dentro del Estado no, pero el mundo es anárquico y dentro de la clase política es anárquico. No estoy inventando nada nuevo. Y dos, para descubrir y contrastar dónde está el fallo en cada momento. Si usted tiene un esquema de mercado libre para comparar y ven el fallo y dicen el fallo está aquí, y entonces rápidamente es como una piedra de toque, es como un modelo, como un espejo. A partir de aquí saben descubrir fácil dónde está el problema. Bueno, espero después no haberos cansado y después pregunten si quieren. Un saludo.